Bueno, buenos días. En la primera sesión habíamos abordado algunos conceptos teóricos sobre riesgo e incertidumbre y abordamos algo sobre estadística descriptiva, pero no habíamos tocado verdaderamente nosotros cómo vamos a medir, los datos, cómo vamos a describir los datos, ¿sí? De manera estadística. Entonces, habíamos quedado en estos momentos de una distribución de probabilidad, ¿m? Que básicamente son cuatro: las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión o variabilidad, el coeficiente de asimetría, un índice de forma, y la kurtosis, un índice de qué tan puntiaguda es la distribución de nuestros datos. ¿Ve? Entonces yo tengo acá una serie de tiempo, ¿sí? Tengo acá la fecha, tengo acá un índice de mercado y tengo tres activos: renta variable, ¿verdad? Apple, IBM, Walmart, en sus precios. Sin embargo, uno cuando va a verdaderamente medir el riesgo, uno lo que tiene que es trabajar no con estos precios, sino con algo que se llama las rentabilidades. ¿Bien? Las rentabilidades no simples, que la rentabilidad simple más que todo es una variación porcentual, ¿cierto? Una variación porcentual que yo tendría por acá, donde yo tendría acá dos periodos, ¿cierto? De tiempo, y tendría acá mi variación de tipo porcentual, rendimiento simple. ¿Bien? Cuando vamos a valorar este tipo de activos, no vamos a utilizar esta medida, ¿sí? Lo que vamos a utilizar es la diferencia logarítmica de los precios, que se acerca mucho a esta variación porcentual simple. ¿Listo? Básicamente. ¿Bien? Entonces lo que vamos a trabajar es con diferencias logarítmicas llamadas rendimientos continuos. Y ahorita cuando miremos un poquito sobre la media geométrica, vamos a darnos cuenta porque vamos a utilizar esta diferencia logarítmica y no esta variación porcentual. ¿Bien? Entonces, lo que tendría que hacer acá es sacar los rendimientos. Voy a trabajar con estas acciones. No, voy a trabajar también con este índice de mercado. Voy por acá. Bien. Y voy a sacar los rendimientos continuos, que sería una diferencia logarítmica. ¿Ve? Y acá tendría los rendimientos de tipo diario para estos activos financieros y para este índice de mercado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con el primer momento, que son las medidas de tendencia central. Entonces, ya que tenemos estos activos, voy a colocar esto por acá y vamos a trabajarlos de esta manera. Entonces, la medida aritmética, muy sencillo, va a ser el promedio de la serie de tiempo para cada instrumento financiero. Entonces tengo una media del 2%, 0.02%, menos 0.02, 0.03 y 0.02. Y esto básicamente son tasas nominales de tipo diario. ¿Bien? Vamos a mirar la mediana. Hablamos de la mediana, aquí la mitad de las observaciones, ¿verdad? Si yo tengo una distribución de probabilidad triangular, llámese una triangular esto, o llámese una distribución normal, ¿cierto? La mediana, cuartil 2, va a ser 50% hacia la derecha, 50% a la izquierda, ¿bien? Entonces, yo podría acá fácilmente utilizar la mediana, ¿cierto? O también podría utilizar el cuartil 2. Mírenlo acá, cuartil. Y podría utilizar el cuartil 2. Pues voy a utilizar acá la mediana. Perfecto. Y tendré esto por acá. ¿Listo? La mediana. Acuérdense que básicamente esta media aritmética o el valor esperado de mi variable sería la rentabilidad esperada para estos instrumentos financieros. Para esos instrumentos financieros. Aquí unas preguntas, espérame un poquito. Sí, claro, Ravi, tú lo puedes hacer acá. Acuérdate que una de las propiedades que tiene el logaritmo es, digamos, hacer esto. Acuérdate que esto, cuando tú haces una diferencia logarítmica, digamos, de cualquier variable, es igual a hacer logaritmo de x2 menos logaritmo de x1. Eso, en los periodos. O también podrías hacer esto por aquí. Y totalmente sería válido. Diferencia logarítmica. Acuérdate, por propiedades yo podría hacer esto. Y eso es prácticamente lo que estoy haciendo acá
con estas tasas de rendimiento continuo. ¿Listo? Ya miramos por qué vamos a utilizar continuo. Vamos a utilizar la moda. Para estos casos no es muy conveniente utilizar la moda. Uno utiliza la moda cuando las variables son de tipo categórico, son de tipo discreto. Sin embargo, yo voy a calcular acá la moda. Voy a calcular aquí la moda, el valor que más se repite con frecuencia. ¿Ven? Miren, tengo un NA y acá tengo un NA, no aplica. Y eso debido a que ninguno de estos rendimientos tienen algún tipo de repetición a través de esta serie de tiempo o a través del tiempo. ¿Ven? Media ponderada. Vamos a suponer lo siguiente. Imaginemos que voy a invertir en estos activos financieros. ¿Ven? Como un portafolio de inversión, como una cartera de inversión. Entonces voy por acá a decir la asignación. ¿Sí? Asignación. Voy a hacer una asignación ingenua. ¿Sí? Asignarle el mismo peso a cada activo. No voy a optimizar, yo podría utilizar el Solver o también utilizaría los módulos que tiene el simulador de riesgo, por ejemplo acá la optimización con el propósito de maximizar la rentabilidad, minimizar el riesgo, maximizar el índice Sharpe o maximizar el ratio omega. Entonces yo podría utilizar cualquier criterio para optimizar una cartera de inversión, sin embargo acá no lo voy a hacer, voy a hacer una asignación ingenua, que va a ser básicamente un tercio, ¿sí? Un tercio. Tengo esto en fecha, entonces voy por acá y tendría acá 100%, ¿ve? Que sería acá nuestra suma de participaciones, ¿ve? Entonces supongamos que voy a invertir, pero acá me equivoqué porque yo no voy a invertir en el índice, yo lo que sí voy a invertir en estos activos financieros, ¿ve? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál sería la media ponderada? Y es que aquí la media ponderada, pues yo utilizaría acá un promedio, ¿cierto? Yo acá podría utilizar un promedio. Sin embargo, estos valores pueden cambiar. Acá podría ser 25, acá podría ser 50, acá podría ser 25. Miren que cada característico, cada variable que yo tengo tiene un peso diferente asignado. Para ese caso voy a utilizar la media ponderada. Entonces, básicamente la media ponderada sería la sumatoria de mi variable, ¿cierto? Por los pesos asignados dividido las participaciones o los pesos que asigna cada variable. Y acá como suma el 1, ¿cierto? Entonces no es necesario hacer el cociente total, ¿cierto? Solo sería necesario hacer nuestro numerador. Entonces tengo mi variable, ¿cierto? Tengo mi variable y tengo acá los pesos. Entonces fácilmente yo podría utilizar una suma producto. Entonces yo voy acá a hacer una suma producto entre mis rendimientos esperados, ¿cierto? Yo quiero utilizar acá, digamos, un portafolio, una cartera de inversión, y la pregunta sería, bueno, ¿cuál sería la rentabilidad esperada de esta cartera si yo invierto 33% o algo como que se llama asignación ingenua, darle la misma participación a cada instrumento financiero? Bueno, ¿cuál sería la rentabilidad esperada de mi portafolio de inversión? Muy bien, entonces yo acá tendría una participación, o más bien un retorno esperado de manera diaria de 0.008%. ¿Bien? Perfecto. Bien. Ahora, esto de media geométrica, ¿qué es? Básicamente, esto que yo coloqué acá de media geométrica es lo mismo que esta media aritmética, siempre y cuando yo esté utilizando rendimientos. Y ya voy a explicarles qué es esto básicamente. Y por qué vamos a utilizar la media geométrica siempre cuando vamos a utilizar la diferencia logarítmica. Acuérdense que esto es la diferencia logarítmica y esto es la rentabilidad esperada. Básicamente es una media geométrica. ¿Bien? Entonces voy a coger esto por acá. Voy acá a colocar dos ejemplitos de por qué se debe utilizar la media geométrica y no la media aritmética. Entonces voy a hacer un supuesto. Imaginemos que voy a ahorrar $1.000, ¿sí? Voy a ahorrar $1.000 durante 5 años. ¿Bien? No voy a hacer retiros, tampoco voy a hacer consignaciones, ¿sí? Voy a ingresar tan solo $1.000. Al tiempo de 5 años, ¿yo cuánto tendría en dinero? Entonces voy a suponer una tasa de interés, ¿sí? Una tasa de interés, una tasa de interés, ¿sí? Un factor de crecimiento
y pues acá tendría el valor final o la amortización que tuviera con respecto a esta ahorro. ¿Bien? Entonces voy a suponer acá unas tasas, ¿sí?, de este tipo. Bien, bien. Y el factor de crecimiento siempre sería 1 más la tasa de interés. ¿Qué pasó aquí? Bien. Supongamos lo siguiente. Por acá tengo otra pregunta. A ver. Perfecto. Acuérdate, Pablo, ya te muestro básicamente cuando tú haces derivadas, pero antes de eso voy a hacer el ejemplo rápido. Imaginemos que tengo un activo de renta variable, lo compré en 100, al siguiente día 120, 130 al siguiente día 150 y el último día 100. ¿Listo? El último día 100. Entonces miren que si yo saco tasa de crecimiento simple, ¿sí?, simple, mira que tendríamos hoy dividido ayer menos 1, perfecto, ¿cierto? Tendría esto por aquí. Y, digamos, yo quisiera saber cuánto renta en promedio este activo. ¿Listo? Entonces yo sacaría acá el promedio. ¿Listo? Y mira cuánto nos da. 2.60. ¿Eso qué quiere decir? Si yo compro mi activo en 100 y lo vendo en 100, qué bonito, obtengo una rentabilidad esperada del 2.6. Entonces si se dan cuenta que no podríamos utilizar esto con el simple propósito de encontrar tasas de crecimiento esperadas. Entonces, para corregir esto, yo puedo hacer dos cosas. Uno, utilizar la media geométrica. Sin embargo, acá yo no puedo sacar la media geométrica a esta tasa de crecimiento simple. ¿Por qué? Porque la media geométrica es un factorial, ¿cierto?, de mis variables, es decir, que para este caso serían las tasas de crecimiento, ¿cierto? ¿Cierto? Hasta n tendría esto. Y miren este negativo. Entonces, no es posible sacar media geométrica para este caso. Entonces, lo que tendría que hacer es generar índices, ¿sí?, generar un índice, que básicamente el índice es hoy dividido el ayer. Perfecto. Miren. Tendría acá un índice, ¿cierto? Y acá le puedo sacar la media geométrica a este índice, ¿cierto? Y restarle 1. Media geométrica, aquí, menos 1. Y miren lo que tengo. 0%. Perfecto. Es decir, que si compro el activo en 100 y lo vendo en 100, pues ¿cuánto tengo de esperado? Pues 0%. A partir de la media geométrica. Sin embargo, miren todo lo que me demoro. Sacar índices, sacar media geométrica y restarle 1. Para eso voy a hacer tasa de crecimiento continuo. Crecimiento continuo. ¿Sí?, que sería una diferencia logarítmica de estos precios. Perfecto. Y aquí sí sacaría el promedio. Y acá tendría una rentabilidad esperada. ¿Bien? Entonces vamos a mirar acá unas preguntitas. A ver. No, David, no. Cuando tú, digamos, cuando tú estás sacando esta rentabilidad, ¿cierto? Esto ya es una efectiva, esto es una nominal. ¿Listo? Entonces acá sí podrías hacer conversión de tasas. Por ejemplo, si yo tengo esto en días, podría hacer una conversión de tasas, ¿cierto? De 1 más I, ¿cierto? Que eso es lo que a uno le enseñan por ahí los libros de matemática financiera. 1 más I a la N. ¿Sí? Entonces, si tú quieres convertir esto, digamos, una efectiva anual a una efectiva diaria, tú lo puedes hacer siempre y cuando estés utilizando tasas de crecimiento simple. Pero si tú estás utilizando tasa de crecimiento continuo, no más basta con multiplicar o dividir. Es una nominal. ¿De acuerdo? Sí lo puedes hacer. ¿Bien? Perfecto, David. Ujú. Listo, Pablo. Entonces vamos a responder la pregunta de Pablo. De pronto no la expliqué, pero digamos esto. Digamos cuando tú haces una derivada con respecto al logaritmo natural, ¿cierto? Digamos sobre y, ¿tú qué tienes? 1
sobre y, ¿cierto? Es una derivada de un logaritmo. Es decir, que la derivada del logaritmo natural de y es igual a de y sobre y. Y acuérdate que el principio de las derivadas son variaciones. Entonces esto fácilmente se podría aproximar a unas variaciones porcentuales. Mira, la diferencia logarítmica se aproxima, ¿cierto?, a las variaciones. ¿Listo? Míralo acá, se aproxima. Cuando los cambios son muy pequeños, esto se aproxima a esto. ¿Bien? Entonces míralo. Aquí lo tienes por aquí. 15.38, 14, menos 33 y menos 40. ¿Listo? Bien. Entonces tengo... Bien. Pablo preguntó, ¿y por qué se genera esa diferencia desde el punto de vista matemático? Ahí está. ¿Ven? Perfecto. Entonces vamos a tener acá la media geométrica. Acá no la voy a calcular. No la voy a calcular por el simple hecho de que la media geométrica sirve para calcular tasas de crecimiento promedio. Tasas de crecimiento promedio, que ya lo había calculado acá. Entonces no lo voy a volver a hacer de nuevo. ¿Ves? Entonces es exactamente esto. ¿Ven? Ahora, sería, acá ya terminaríamos la primera medida de tendencia, el primer momento de una distribución de probabilidad, que serían las medidas de tendencia central, y básicamente cuando uno va a hacer análisis de riesgo, uno tan solo se enfoca en la rentabilidad esperada, en el BPN esperado, en la TIR esperada. Entonces sería la media aritmética. ¿Ven? Una medida de tendencia central que para este caso, cuando estoy trabajando con estos activos financieros, sería la rentabilidad esperada. ¿Ven? Ahora, ¿cómo vamos a medir el riesgo? Entonces, yo les había dicho, podemos trabajar el rango. El rango simple es la diferencia entre el valor más alto y el valor más pequeño. Sería esa diferencia. Perfecto. Entonces acá uno podría decir que aquella medida que tenga una mayor dispersión, una mayor medida de variabilidad, es aquella que tiene mayor riesgo. ¿Bien? Entonces, acá yo podría decir que Walmart es la acción que tiene más riesgo. ¿Listo? Tiene una mayor dispersión, tiene una mayor incertidumbre. ¿De acuerdo? Sin embargo, no voy a utilizar el rango, tampoco el rango intercuartil. Lo que les voy a hacer es mostrarles cómo se pueden hacer estas medidas descriptivas y utilizar el software para calcular todo esto al momento. Tampoco vamos a utilizar la varianza, tampoco vamos a utilizar la desviación estándar como una proxy de riesgo. Lo que sí vamos a utilizar es el coeficiente de variación, una medida relativa de riesgo. ¿Bien? Entonces, rango intercuartil. Voy acá a calcular los cuartiles, porque esto sería la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Entonces voy a calcular acá el cuartil 3, el cuartil 1. Cuando ustedes restan el cuartil 3, acuérdense de que es el 75% de las observaciones, y el cuartil 1, que es el 25% de las observaciones, tengo el 50% de las observaciones. Y acá yo puedo contestar la siguiente pregunta. El 50% de las veces, ¿dónde se encuentra el retorno de mi activo financiero? ¿Listo? El 50% de las veces, ¿dónde se encuentra? Entonces voy a calcular acá el cuartil 3. Voy acá a calcular el cuartil 3. Para esto por acá. Cuartil 3. Aquí lo tengo. Perfecto. Y vamos a calcular el cuartil 2. Aquí lo tengo. Cuartil 1, perdón. Cuartil 2 no, que cuartil 2 es la mediana. Entonces tendría esto por aquí. Perfecto. Bien. Y el rango intercuartil sería la diferencia entre cuartil 3 y cuartil 1. Y acá tengo esto. Perfecto. ¿Bien? En este orden de ideas, ¿sí?, el que mayor dispersión tiene, medido con el rango,
es Walmart, ¿cierto? Medido con el rango intercuartil es Apple, ¿sí? Entonces acá básicamente lo que estoy haciendo es una descripción y cómo se podrían comportar los datos. Sin embargo, yo no voy a utilizar estas medidas para medir el riesgo. ¿Bien? La varianza la voy a calcular acá. Acuérdense que la varianza es lo que en promedio se desvía cada observación, pero las unidades están al cuadrado, no tienen una interpretación. Lo que sí tienen una interpretación es la desviación estándar, ¿cierto? Estas unidades están medidas al cuadrado. Entonces voy a sacar acá la varianza. P no es muestral, ¿cierto? Tendría esto por acá, la varianza. Perfecto. La varianza. Y la desviación estándar, yo puedo utilizar la fórmula desves m o simplemente sacarle la raíz a la varianza. Y tendría acá una medida de riesgo absoluto. ¿Listo? Es una medida de riesgo absoluto. Y esta medida de riesgo absoluto me está diciendo que la más riesgosa, ¿listo? Es Apple. ¿Listo? Tiene una mayor dispersión. Apple. ¿Bien? Sin embargo, yo no puedo decir eso por el siguiente hecho. Imaginemos que yo tuviera unos ingresos, ¿cierto? De una empresa y los ingresos están medidos en miles y otros ingresos están medidos en millones, ¿cierto? Es la misma empresa, ¿cierto? Tiene las mismas características. Tiene las mismas características. Sin embargo, la que está en millones me daría una mayor dispersión. Entonces, ¿cómo hago para comparar medidas? Entonces yo podría utilizar el coeficiente de variación, que simplemente es la desviación estándar dividido la media. Es decir, el valor esperado. Esto es el coeficiente de variación. Entonces yo podría utilizar esto y aquí sí puedo comparar, ¿cierto? Aquí sí puedo comparar estas medidas. Tengo que sacar valor absoluto, ¿sí? Por el simple hecho de que Apple está en negativo. Entonces voy a sacar acá el valor absoluto. ¿Listo? Esto. Y acá yo sí podría decir cuál de estos activos es más riesgoso. ¿Bien? ¿Tengo preguntas por aquí? Claro que sí. Yo ahorita te mando el correo, Nicolás, y claro que nosotros mandamos estos ejercicios, también las clases grabadas, todo. Bien, entonces acá miren que yo tendría el activo más riesgoso y el activo menos riesgoso. Bueno, este es el Dow Jones, es un índice de mercado. Obviamente nosotros podemos invertir en índices. Sin embargo, solo estoy invirtiendo en estas acciones, ¿cierto? Estoy invirtiendo en estas acciones renta variable. Y el menos riesgoso sería IBM. ¿Bien? Por este lado. Aquí tendría lo siguiente. ¿Bien? Entonces, como quick del asunto, vamos a utilizar las medidas de tendencia central para encontrar el retorno y vamos a utilizar las medidas de dispersión o variabilidad para encontrar riesgo. ¿Y qué medida descriptiva, según los métodos cuantitativos, vamos a utilizar para medir el riesgo? El coeficiente de variación. Medida de riesgo relativo. ¿Bien? Vamos a mirar ahora el coeficiente de asimetría. Coeficiente de asimetría. Tengo esto por aquí. Y acá tendría el coeficiente de asimetría. Y me gustaría que ustedes me dijeran acá cuál es el que está más sesgado hacia la izquierda. Acuérdense de lo siguiente. Yo puedo tener acá una distribución normal, ¿cierto? Totalmente simétrica, donde la media y la mediana son equivalentes. También puedo tener una asimetría positiva. Uy, acá me fui un poquito por otro lado. Y acá una asimetría negativa. ¿Listo? Sería esta, ¿verdad? Quiere decir que la acción de IBM concentra mayores frecuencias ¿en qué lado? En valores positivos. ¿Eh? IBM. Perfecto. En el lado derecho. Muy bien. Perfecto. Acuérdense que este coeficiente de asimetría me está midiendo la forma que tiene la distribución. Esta distribución.
La kurtosis. Entonces, la kurtosis, acuérdense que la kurtosis me sirve para medir el riesgo, pero de aquellos eventos catastróficos. Y acá la kurtosis, señores, acuérdense que la base no es 3. ¿Listo? La base es 0, porque es un exceso de kurtosis. Entonces, voy por acá, digo acá kurtosis de esta data, y acá tengo lo que se llama distribuciones leptocúrticas superiores a 0. Mírenlo acá. ¿Listo? Y la que presenta una mayor concentración en las colas es la distribución de Walmart. Es decir, que Walmart tiene mayor probabilidad de perder mucho o de ganar mucho. ¿Listo? Leptocúrtica. A diferencia o en comparación a Apple y a IBM. Leptocúrticas. ¿Bien? Por acá tengo unas preguntas. Vamos a mirar. Nicolás, ¿le puedes preguntar eso a Vanessa? A Vanessa Briceño. Perfecto. Bien. Entonces miren que acá abordamos los 4 momentos, las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, el coeficiente de asimetría y la kurtosis. Entonces no sé si tienen algún tipo de pregunta y pues continuamos. Perfecto. Creo que no hay ningún tipo de pregunta. ¿Bien? Ahora, la siguiente pregunta es la siguiente. Bueno, si usted utiliza estas medidas, ¿cierto? Para una sola variable, ¿usted cómo puede asociar dos variables? ¿Usted cómo puede asociar los cambios en los retornos del mercado y los cambios en los retornos de un activo? Entonces uno puede hacer medidas de asociación, las medidas de asociación lineal, la más conocida la covarianza, la segunda es el coeficiente de correlación lineal, el de Pearson. Entonces nosotros podemos hacer matrices de covarianzas y varianzas y matrices de correlación para saber cuál es el grado de asociación entre dos variables. Entonces esto es muy sencillito. Yo podría hacer lo siguiente. Voy por acá a datos, ¿sí? Análisis de datos. ¿Sí? Esto lo tiene Excel, no es de Rec Simulator, no es ningún programa, es Excel. Y yo podría hacer acá una matriz de covarianzas y una matriz de correlaciones. Miremos la covarianza. ¿Sí? Miremos la covarianza, rango de entrada, tengo mis instrumentos, ¿sí? Coloqué rótulos y yo quiero colocar esta matriz por acá. Perfecto. Y tengo esto por acá. ¿Sí? Básicamente, esto me está diciendo el grado de asociación, si es inverso o si es directo. ¿Sí? Entonces a mí solo me interesaría mirar el Dow Jones, ¿cierto? Por este lado, Apple por este lado, IBM por este lado, y por este lado Walmart. Acuérdense que esto es una matriz totalmente simétrica. Es decir, que la relación que existe entre Apple y Dow Jones es la misma que existe entre Dow Jones y Apple. Entonces yo podría llenar esta matriz, muy sencillo, copio esto y lo pego de manera transpuesta y tendría una matriz completamente simétrica. ¿Ven? De este lado. La diagonal principal son las varianzas, ¿sí? Son las varianzas. Y la diagonal hacia abajo son las covarianzas. Todas estas son las covarianzas. Acá solo nos interesa mirar el signo. ¿Listo? No nos interesa la magnitud. La magnitud la podemos mirar a través del coeficiente de correlación de Pearson, ¿cierto? Pero acá solo nos interesa la dirección. Y fíjense que son positivas. ¿Listo? Son positivas. Al igual que Apple con IBM y con Walmart, IBM con Apple, IBM, la varianza, miren, acá está formulado la varianza, es decir, que si yo saco la raíz de esta diagonal principal que obtengo, la desviación estándar o una medida de riesgo absoluto, absoluto, y acá tendría la siguiente matriz de varianzas y covarianzas. Muy útil cuando uno va a optimizar portafolios de inversión. Y ya les digo por qué. Voy a hacer esto sería una matriz de varianzas y covarianzas. Y es que acuérdense, digamos, bueno, voy a empezar acá desde cero a mostrarles una cosita.
Acuérdense, digamos, voy a colocar acá un tablero. Acuérdense que, digamos, si yo quisiera encontrar la rentabilidad del portafolio para dos activos financieros, ¿cierto? Tendría la participación de A o la rentabilidad esperada de A, ¿cierto? Más la participación de B o la rentabilidad de B, ¿sí? Espera. Si yo quisiera sacar el riesgo de esto, entonces yo aplico propiedades de la varianza, tendría acá la varianza del portafolio y empezaría a aplicar las propiedades de la varianza, que lo vimos en la primera clase. Entonces sería las participaciones de A, ¿cierto? Al cuadrado o la varianza, la rentabilidad de A, más las participaciones de B al cuadrado o la varianza de la rentabilidad de B, ¿cierto? Más dos veces la covarianza entre la rentabilidad de A y la rentabilidad de B. Y todo esto multiplicado, voy a colocarlo acá porque acá me quedé sin espacio, me disculpas. Rentabilidad de A, participación de A, participación de B. ¿Listo? Y acá tendría para dos activos. ¿Listo? Pero ¿qué pasa cuando son N activos? ¿Yo qué puedo hacer? Ah, muy bien, pues yo utilizaría lo siguiente. Las participaciones por sigma mayúscula, que esta es la matriz de varianzas y covarianzas, y las participaciones transpuestas, y esto es equivalente a esto, para N activos. ¿Bien? Y así calcularía el riesgo del portafolio, ¿bien? Teniendo en cuenta el efecto de las correlaciones que tienen los activos. ¿Bien? Sí, Ryan, la leptocúrtica tiene colas gruesas, lo que se llama fat tails. ¿Listo? Sí, las platicúrticas son achatadas. Sí, Miguel Rojas, sí. De manera matricial tú haces eso. Acá tendrías que utilizar matrices. Mira que los pesos son vectores, la matriz de varianzas es una matriz y los pesos transpuestos sería otro vector. Y claro, tú multiplicarías esto de manera matricial y obtendrías el riesgo. ¿Listo? Claro que sí. Ahora, esto yo les decía que solo vamos a mirar el signo, sin embargo vamos a mirar qué tan fuerte es y qué tan significativa es la correlación. Entonces lo que uno tiene que hacer es una matriz de correlaciones. Entonces voy a ir acá a datos, análisis de datos. Ya no voy a utilizar covarianza, voy a utilizar el coeficiente de correlación de Pearson. Acuérdense que es lineal. Voy a utilizar estos mismos activos financieros y voy a utilizar acá esto para acá. ¿Listo? Y acá tendría mi matriz de correlaciones. La matriz de correlaciones, voy a mirar a ver si lo tengo aquí en las diapositivas. Vamos a mirar, perfecto, aquí lo tengo. Perfecto, miren, estas son algunas características o algunas propiedades del coeficiente de correlación lineal de Pearson, y es que está delimitado entre -1 y 1. Entre más se acerque a 1, vamos a decir que es fuerte y vamos a decir que la relación es directa. Entre más cerca esté a -1, vamos a decir que la relación es fuerte y es inversa. El coeficiente de correlación no depende de las unidades de medida, mide la dirección, mide el grado, si es fuerte, débil o si no existe. Es una relación simétrica. ¿Eso qué quiere decir? Que la relación que existe entre X y Y es la misma que existe entre Y y X, la misma, es una relación simétrica y no hay relación de causa y efecto. Esto no es una regresión. ¿Listo? Esto no es una regresión. Entonces, miren, acuérdense que es simétrica, la relación entre X y Y es la misma entre Y y X, entonces yo podría transponer esto y tener mi matriz de correlación totalmente simétrica. Esta es mi matriz, colocar acá el nombre, matriz de correlaciones. Bien, perfecto. Entonces tengo por acá la diagonal principal, pues obviamente va a ser 1.
Entonces acá yo podría decir, ah, bueno, ¿cuál es la relación que existe entre el Dow Jones y Apple? Ah, es directa y es fuerte. Entre IBM y Dow Jones, ah, es fuerte, ¿cierto? Es fuerte. Y es directa. Y entre Dow Jones y Walmart no es tan fuerte, ¿cierto? No es tan fuerte. Y es directa. ¿Bien? Sin embargo, tenemos que hacer lo siguiente. Uno cuando tiene estas matrices de correlaciones y uno va a hacer supuestos de entrada para simular con correlaciones, primero tenemos que mirar si es estadísticamente significativa o no esta correlación. ¿Bien? Porque acá uno puede decir, ah, sí, es fuerte y es directa, pero tenemos que probar si es estadísticamente significativa o no a partir de una prueba de hipótesis. Y es que resulta que esto es una muestra, no es una población. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una validación con respecto a un parámetro que es desconocido, acuérdense que acá tenemos parámetros desconocidos, no es una población, es una muestra, tenemos que hacer una prueba de hipótesis. ¿Mm? Entonces, ¿para qué nos va a servir las pruebas de hipótesis cuando vamos a valorar, digamos, cualquier decisión a partir de una muestra? Pues nos va a servir para evaluar suposiciones o afirmaciones sobre el comportamiento desconocido de un parámetro. ¿Listo? Vamos a ver si tengo por acá preguntas. ¿No se escucha? Uy, no me asuste. ¿No se escucha? ¿Estoy hablando solo? Ah, no, perfecto. Listo, Martín. Muchas gracias. Muchas gracias. Marco Antonio, muchas gracias. Bien. Entonces les decía que vamos a realizar pruebas de hipótesis por el simple hecho de que las observaciones que yo tengo es de una muestra. ¿Ya? Entonces, acá lo que voy a hacer es lo siguiente. O más bien, venga, les explico una cosa. Voy por acá. Y listo. Entonces, las pruebas de hipótesis ya sabemos para qué es. Para valorar suposiciones o afirmaciones sobre el comportamiento desconocido de un parámetro. Sin embargo, nosotros podemos cometer los siguientes errores. Entonces, voy por aquí. Tipos de error. ¿Listo? Entonces, cuando uno va a hacer este tipo de pruebas de hipótesis, podemos cometer dos tipos de error. Entonces, voy a hacer acá, digamos, una matricita. ¿Sí? Aquí. Lo siguiente. Entonces, supongamos acá que está mi decisión, ¿cierto? Mi decisión. Y esta es mi afirmación. ¿Listo? Mi afirmación. Bien. Entonces, cuando uno plantea una hipótesis, pues va a tener una hipótesis nula, donde se incluye el parámetro, y una hipótesis alternativa, que es simplemente la negación de la hipótesis nula. ¿Bien? Y a partir de esta hipótesis nula, pues nosotros vamos a rechazar o no vamos a rechazar. ¿Listo? Entonces, supongamos que mi decisión es rechazar la hipótesis nula, y acá consiste en no rechazar la hipótesis nula. ¿Bien? Vamos a suponer que acá la afirmación es verdadera y acá que la afirmación es falsa. ¿Listo? Entonces, ¿qué estaría bien? Ah, ¿qué estaría bien? Pues no rechazar algo que es verdadero, ¿cierto? Y en rechazar algo que está falso. Entonces nos quedan estos dos cuadrantes, que son los errores. ¿Bien? Este error se conoce como error de tipo 1, que consiste en... ¡Ay! No, estos mapitas que hago se me borran. Lo voy a hacer acá porque estos mapitas se me borran por estas actualizaciones que tengo. No quiero actualizar. Esto. Voy a volverlo a hacer acá. No me borro nada. Habíamos quedado por aquí. Esto era rechazar, esto era no rechazar. Esto era una afirmación verdadera, esto era una afirmación falsa, ¿cierto? Perfecto. Y esto habíamos dicho, ¿cierto? Que eran las decisiones correctas. ¿Bien? Este es error tipo 1, que consiste en rechazar algo que es verdadero, y acá es no rechazar algo que es falso. ¿De acuerdo?
En eso consiste el error tipo 1, en rechazar algo que es verdadero, y esto lo vamos a denominar alfa, 1 menos alfa, esto lo vamos a llamar beta, eso lo vamos a llamar 1 menos beta. ¿Bien? El error que debemos minimizar es este, ¿listo? ¿Y cómo lo vamos a minimizar? Con este nivel de significancia, ¿listo? Y este nivel de significancia, ¿qué es? La máxima probabilidad que se especifica para hacer mínimo el error tipo 1. ¿Bien? Y este alfa, acuérdense que esto 1 menos alfa es el nivel de confianza y alfa es el nivel de significancia. Los más conocidos es 10%, ¿cierto? 5% y 1%. ¿Bien? Los software estadísticos o los que manejan métodos cuantitativos utilizan por defecto 5%. Sin embargo, uno puede modificar este nivel de significancia. ¿Bien? Bien. Entonces, tengo esto por acá. Sí, Fabián. Qué raro porque acá me están diciendo que todos tienen sonido. Sí. Bien. Bien. Entonces, cuando uno va a hacer pruebas de hipótesis, surgen los siguientes pasos. Entonces voy a colocar acá los pasos. El primer paso consiste en plantear las hipótesis, ¿bien? Nula y alternativa. ¿Bien? El siguiente paso consiste en definir el nivel de significancia, ¿cierto? ¿Y para qué uno construye o para qué uno define el nivel de significancia? Para encontrar los puntos críticos. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Imaginemos esta distribución, ¿cierto? Y yo quiero contrastar algo. Entonces yo tengo por acá mi hipótesis nula. Supongamos que lo voy a hacer a dos colas, ¿cierto? Tendría acá una zona de rechazo bilateral, ¿cierto? Por acá. Pero estos puntos de corte, estos puntos críticos, me lo determina el nivel de significancia y la distribución de probabilidad que yo esté utilizando. Entonces puede ser Z, puede ser T, puede ser F. Bueno, esto no puede ser F. F, acuérdense que está sesgada, ¿cierto? F, por acá está la F. ¿cierto? O puede ser chi cuadrada, ¿listo? Entonces puedo utilizar Z y T con el propósito de encontrar puntos críticos. ¿Listo? Puntos críticos. Bien. Bien. Eso es lo que estoy haciendo acá. Definir el nivel de significancia con el propósito de encontrar puntos críticos. El tercer paso consiste en calcular estadísticos de prueba que para específico, en este caso, que yo quiero comprobar si la correlación entre dos variables es estadísticamente significativo, es lo siguiente. El T calculado es igual a la correlación lineal de Pearson o la raíz de n-2 sobre 1 menos r al cuadrado. Este es mi estadístico de prueba para comprobar si la correlación que existe entre dos variables es estadísticamente significativa o no. ¿De acuerdo? Es así. ¿Listo? Ese es mi estadístico de prueba. Puedo utilizar otros estadísticos como para la media, para la varianza, ¿sí? Pero para este caso es para mirar si es estadísticamente significativo o no. ¿De acuerdo? Ese es el estadístico de prueba. Y el cuarto, pues va a ser la decisión, que va a ser 2, es decir, el paso 2 versus el paso 3. O que esto a veces uno lo reemplaza con el p-value o el valor probabilístico. Y acuérdense que el p-value o el valor probabilístico es el nivel de significancia más bajo al que se rechaza la hipótesis nula. Ese es el p-value. ¿Listo? Este es el p-value, el nivel de significancia más bajo que se puede rechazar la hipótesis nula. ¿Bien? Entonces, vamos a plantear acá la hipótesis. La hipótesis consiste en que mi coeficiente de correlación es igual a 0, es decir, no es estadísticamente significativo, y la hipótesis alternativa es que es diferente de 0.
Entonces es una prueba de dos colas. ¿Listo? Una prueba de dos colas. Entonces vamos a plantear estas hipótesis, definir el nivel de significancia, voy a establecerlo al 5%. Entonces, si uno establece un criterio del 5%, ¿cuál sería el punto crítico? Entonces yo tendría que utilizar acá la inversa, ¿cierto? A dos colas, con esta probabilidad, ¿con cuántos grados de libertad? Y es que esta prueba se mueve con n-2 grados de libertad. Entonces yo puedo decirle acá, bueno, cuénteme, ¿cuántas observaciones tengo acá? Menos 2. Y acá tendría los puntos críticos. Miren que se aproxima a un Z. ¿Listo? 1.96. Entonces los puntos críticos es menos 1.96 y 1.96. Es decir que si este estadístico de prueba se encuentra dentro de este intervalo, menos 1.96 y 1.96, vamos a decir que no es estadísticamente significativa la correlación entre dos variables. Pero si se encuentra muy grande, o sea, por encima de 1.96, vamos a decir que es estadísticamente significativo. ¿Listo? Vamos a calcular el estadístico de prueba. Entonces, para eso voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar esto por aquí. Voy a colocar esto por aquí. ¿Bien? Y vamos a calcularlo. Entonces, me está diciendo lo siguiente. Mire, el estadístico de prueba es el coeficiente de correlación. Es el coeficiente de correlación por la raíz, ¿cierto? La raíz de n-2, es decir, contar esto por acá, menos 2, todo esto dividido 1 menos el coeficiente de correlación al cuadrado. Aquí lo tengo. ¿Listo? Bien. Cierro. Y acá tengo que fijar, no tengo que fijar esto, tengo que fijar el contar, ¿sí? Porque son las mismas observaciones. Yo podría haber encontrado el tamaño. Y vamos por acá. Y acá tendría una matriz donde está indicando este estadístico de prueba para cada cruce entre estos pares de variables. Dow Jones y Apple, Dow Jones y IBM, Dow Jones y Walmart. Y miren que todos se encuentran por encima de 1.96. Y acá sí podemos decir que las correlaciones que existen entre estos instrumentos financieros es estadísticamente significativa. ¿Listo? ¿Bien? ¿Tenemos preguntas hasta ahí? Entonces, acá yo ya tomaría la decisión, ¿cierto? Tomaría la decisión, supongamos que quiero mirar la correlación, si es estadísticamente significativa entre el Dow Jones y Walmart, yo puedo hacer lo siguiente, miren, tengo acá mi distribución, ¿cierto? Mi T, tengo acá mis puntos críticos, 1.96, tengo acá 1.96, acuérdense que esta es la zona de no rechazo, esta es la zona de rechazo de la hipótesis nula, y miren dónde está cayendo, por acá, 7.63. Es decir que la correlación es diferente de 0. ¿Bien? Sin embargo, yo puedo utilizar el p-value como alternativa para tomar la decisión. Voy a calcular acá el p-value. El p-value. ¿Listo? Y el p-value simplemente va a ser la distribución t, ¿cierto? A dos colas. Límite calculado con n-2 grados de libertad. Por aquí lo tengo. Perfecto. Y vamos a fijar esto por aquí. Bien. Perfecto. Y acá tendríamos los p-values. Bien. Entonces voy a colocar acá p-values o valores probabilísticos. Y esto sería mi estadístico de prueba. Ahora, todos los software me van a dar p-values. Entonces, ¿yo cómo voy a tomar la decisión? Muy sencillo, va a ser lo siguiente. Si el p-value
es mayor al nivel de significancia, no rechazo la hipótesis nula. ¿Listo? Y si el p-value es menor al nivel de significancia, rechazo la hipótesis nula. ¿Listo? Nivel de significancia, acuérdense que estamos trabajando el 5%, ¿cierto? Y el p-value, miren que todos nos da 0%. Entonces, ¿cuál sería? Esta de por acá. ¿Listo? ¿Ven? Ya se establecería correlaciones y nivel de significancia. ¿Ven? Bueno, entonces no sé si tienen preguntas, porque eso era lo que quería mostrarles el día de hoy, los momentos de una distribución de probabilidad, cómo miramos la matriz de varianzas y covarianza, la matriz de correlaciones, pero como estamos trabajando con muestra, tenemos que hacer pruebas de hipótesis. Estos son los pasos de la prueba de hipótesis. Vamos a tener un estadístico de prueba específico para mirar si es estadísticamente significativa o no la correlación y los p-values. Una manera alternativa para tomar la decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Claro que sí. Voy a dar mi correo. Voy a dar mi correo a todos. Voy a escribirlo por acá. Mi correo electrónico es el siguiente. Pues con el propósito de mandarles este fichero. Es por aquí. Esto es miguel.bello @software-shop.com. Ya me pueden escribir cualquier cosa, lo que quieran. ¿De acuerdo? Y les puedo mandar este fichero como para que lo tengan. Y en la tercera sesión ya vamos a mirar correlación y significancia, vamos a mirar distribuciones de probabilidad, ajuste de distribución ya con el simulador de riesgo. ¿Listo? Eso es principal, medidas descriptivas y hablamos un poquito de pruebas de hipótesis, que eso es inferencial. ¿Mm? Entonces agradezco su tiempo. Claro que sí, Héctor. Entonces escríbeme ahí al correo y ahí estamos ahí hablando. Miguel, el tema de pruebas de hipótesis sí lo abordé, pero de una manera muy rápida, tratando sobre qué significan las pruebas de hipótesis, cuáles son los tipos de error que uno puede cometer cuando toma la decisión si es verdadera o falsa. ¿Mm? ¿Mm? Claro que sí, muy rapidito. Perfecto, Leandro. Muchas gracias. Bien, entonces agradezco su tiempo y nos vemos en 8 días.